Muy buenas de nuevo, mi querido amigo, amiga, hermano, que me escuchas a través de este medio nuevamente. Quiero desearte en estos momentos que puedas tener una feliz entrada de sábado y que el Señor te esté guardando y te esté protegiendo de todo mal. Antes de tener esta pequeña reflexión que vamos a tener y que quiero compartir contigo, me gustaría nuevamente orar allí donde estés. Así que te invito para que puedas orar conmigo. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos infinitas gracias porque tu mano protectora nos protege, porque sabemos que tú eres un Dios que está al control de la historia de este mundo y que tú de alguna forma, Señor, marcas las pautas para que pronto puedas venir a recogernos y para que podamos estar contigo en el reino de los cielos. Queremos rogar, Señor, que en este sábado que está por comenzar, tú puedas bendecirnos, tú puedas de alguna forma acompañarnos para que nuestra espera, Señor, sea deliciosa y sea siempre amenizada por tu presencia. Gracias por todo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, en esta tarde quisiera compartir con vosotros una parábola y algún texto bíblico más que se encuentra en Lucas capítulo 18, donde allí Lucas, ¿verdad?, escribe las palabras que dice Jesús y dice el versículo 1 en adelante, Lucas 18, versículo 1 en adelante, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les dijo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es interesante la parábola porque cuando la analizamos nos damos cuenta de que la parábola que refiere Jesús se halla en un contexto de injusticia. La viuda era una persona de alguna forma desfavorecida, era una persona que necesitaba de la ayuda y del favor de los demás. Podemos decir que era una persona que no tenía los recursos suficientes. Inclusive podemos pensar que podría ser una persona mayor, que tiene de alguna forma unas necesidades especiales o específicas, ¿no? Y dentro de lo que es esa ciudad a la cual se refiere Jesús, dice que había un juez que, en vez de ser un juez que propiciase la justicia, era un juez que podemos decir estaba comprado. Quizás a lo mejor aceptaba el soborno, aceptaba dinero para hacer juicios amañados. El contexto es muy recurrente porque era un contexto de injusticia. Y de alguna forma, mis queridos amigos y hermanos, nosotros nos movemos hoy en día en un contexto de injusticias. Cuando uno escucha las noticias, ¿verdad?, se da cuenta de que en estos momentos de crisis hay personas que tratan de sacar tajada. Los precios empiezan a subir. Hay gente que empieza a revender productos de primera necesidad
o artículos que son necesarios, por ejemplo, en los hospitales, les incrementan el precio. Un contexto de injusticia, un contexto parecido al que hacía referencia en la parábola de Jesús. Y es muy interesante porque en el capítulo 17 Jesús trata de responder a algunas de las preguntas que le hacen los fariseos acerca de cuándo vendría el reino de Dios. Y Jesús empieza a decirles algunos detalles, ¿verdad? Conocemos aquellas palabras donde dice que estarían dos en la cama, uno sería tomado y otro sería dejado. O dos mujeres estarían, ¿verdad?, moliendo, dice que una sería tomada y otra sería dejada. Jesús enmarca esa parábola en el contexto del tiempo del fin previo a la segunda venida de Jesús. Un mundo de injusticias. Un mundo evidentemente de sufrimiento, de opresión, también de enfermedad y de calamidad, claro que sí. Y Jesús quiere de alguna forma destacar algo importante. Dentro de ese contexto de injusticias, hay una cosa que tiene que ser nuestro baluarte, que tiene que ser nuestro sostén, y es la oración. Lucas lo dice al principio, en el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. La oración, mis queridos hermanos, hoy en día no es una opción, es una necesidad. Necesitamos orar, pero necesitamos orar constantemente, cada día, en cada momento, porque los tiempos que vivimos no son fáciles. Y Jesús de alguna forma nos está invitando a que podamos entender que necesitamos hablar más con Él, necesitamos estar más en comunión con Él, necesitamos de alguna forma molestar a Dios con nuestras oraciones para que finalmente Dios nos haga justicia. Y la va a hacer. Pero la oración tiene que ser una necesidad. Y no debemos, mis queridos hermanos, desmayar. A pesar de que los momentos son difíciles, tenemos que seguir de alguna forma en la brecha. Tenemos que estar firmes y seguros en el Señor. Y luego quisiera compartir con vosotros otro aspecto que de alguna forma el Señor lo deja para el final y que lo hace a modo de reflexión. Y creo que es importante que podamos reparar, aunque sea también unos minutitos, en las últimas palabras de Jesús, donde Él llega a decir: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué importante es la fe. ¿Hallará fe en la tierra?, dice Jesús. Jesús, cuando habla aquí en este pasaje de la fe, no está hablando de un concepto teológico. Está hablando de alguna forma de algo práctico. Fe y confianza en Dios. Fe y confianza en que nuestro juez nos va a hacer finalmente justicia, porque no es un Dios injusto, es un Dios justo. Y si aquel juez de la parábola fue capaz de hacerle justicia a la viuda, ¿cuánto más no nos hará justicia nuestro Dios, que es un Dios justo? Pero Jesús quiere apelar a la confianza en Dios, a la fe. ¿Hallaré fe en la tierra cuando venga? ¿Habrá en la tierra algún grano, algún poquito de fe? Esa es la pregunta, porque sabemos que si no hay fe, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? De Hebreos 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El ser humano necesita de la fe, el cristiano sobre todo necesita de la fe. Tenemos que hacer de la fe nuestro ancla. Hay otra parábola que se encuentra en Mateo, capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 24 en adelante. Mateo, capítulo 7, del 24 en adelante. Dice allí Jesús: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos
y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Es importante, mi querido hermano, mi querido amigo, que podamos entender que nuestra fe tiene que estar edificada sobre un cimiento seguro. El pasaje de la parábola, de alguna forma, nos hace ver que hay dos tipos de fe, son dos casas, que aparentemente son idénticas, se ven iguales, pero la diferencia se puede comprobar cuando vienen las riadas, cuando viene el viento, cuando viene de alguna forma la catástrofe. Ahí es cuando se manifiesta de alguna forma la verdadera fe. ¿Dónde está cimentada esa fe? Recuerdo la experiencia de un padre y un niño. El padre había salido a trabajar y el niño se había quedado con la mamá en casa. La mamá lo había dejado al niño por unos minutos solo, porque había tenido que ir a comprar, y en ese lapso de tiempo se desencadenó un incendio en el edificio. La mamá, asustada, sin saber qué hacer, llamó al papá. El papá, cuando se enteró de que la casa estaba siendo azotada por el fuego y su hijo estaba dentro, dejó el trabajo, corrió con el coche y se plantó delante del edificio. No había forma de subir por las escaleras. El incendio, de alguna forma, se había propagado de forma rápida. Entre el humo que subía, el padre le gritó al niño: «Hijo, salta». El niño trataba de ver al padre, pero el humo le impedía verlo. Y el padre le dijo: «Hijo, salta». «Papá, no te veo», decía el muchacho. El padre le dijo: «No te preocupes, tú salta». El muchacho saltó del piso y el padre lo cogió en sus brazos. Mi querido amigo que me escuchas, tenemos que tener confianza en Dios. Quizás a veces no lo veamos porque el humo, ¿verdad?, que nos envuelve en este mundo nos impide ver con claridad a nuestro Dios. Pero el Señor nos dice en muchas ocasiones: confía en mí, salta, porque yo te voy a coger en mis brazos. Así que quisiera terminar recordándote dos aspectos que creo que son fundamentales y muy importantes en estos momentos. En primer lugar, la oración. Tenemos que orar sin cesar. Hoy es una necesidad para nosotros. Y en segundo lugar, fortalecer nuestra fe en nuestro Dios. Tenemos que construir nuestra fe sobre la roca que es Cristo Jesús. Y así, cuando vengan las riadas, cuando vengan los vientos, cuando vengan los problemas, nuestra casa, si está bien fundamentada en la roca, no caerá. Sin embargo, si nuestra casa ha sido cimentada sobre la arena, sobre la sabiduría humana, finalmente nuestra casa será derribada. Aparentemente son dos casas iguales, pero que son probadas en el momento en el que vienen los problemas y las dificultades. Que el Señor nos ayude en estos momentos, mis queridos amigos y hermanos, para que nuestra fe sea una fe inamovible y para que nuestra oración sea una oración constante y también de fe. Que el Señor te bendiga. A las 9 oramos juntos. Que pases un feliz y bendecido sábado. Amén.
sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor.